entrando en la última de las condiciones que la palabra de Dios nos muestra a través de lo que dijo Pablo en Timoteo y en Tito, de las cualidades que debe tener el anciano pastor, sobrevedor u obispo. Pero como lo dije siempre, no solamente está referido a estos hermanos, sino que esto debe ser una réplica, debe ser un objetivo, debe ser una meta en todo hijo de Dios, hombre, mujer, joven, mayor, adulto de la tercera edad. Para todos deben ser estas requisitos, llamémoslo así, cualidades. Habíamos visto en primer lugar y nos guiamos siempre por la hojita que yo repartí el domingo pasado, traje algunas y repartí y quedaron, y yo no me las guardé, así que el que la tiene, búsquela como guía, no traje. Pero habíamos visto primero cualidades personales, cualidades que tienen que ver innatas con la persona, cualidades que el Espíritu Santo, por medio del fruto del Espíritu, va transformando ese hombre natural en que sea una persona sobrio, prudente, decoroso, amable, amante de lo bueno, dueño de sí mismo, santo, no dado al vino. Ya los vimos hace tiempo. Habíamos puesto 15. Y después vimos las cualidades que tenían que ver ya no con su persona, sino con la familia, con el entorno familiar, paredes adentro, si queremos decir así. Marido de una sola mujer que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción, no rebeldes. Después vimos un tercer ámbito, tercer grupo, donde eran las cualidades sociales. Abríamos las puertas de nuestra casa y yo decía que prácticamente un tercio del tiempo de nuestro día, 8 horas más o menos, es donde nosotros nos desenvolvemos en este ámbito social, que puede ser la casa, la empresa, el consultorio, el taller, la calle, los clientes, tal vez mi casa mismo, estoy trabajando desde mi casa. Y eran cualidades sociales que era irreprensible, hospedador, que era aquella persona que era amante de aquellas personas extranjeras. Hoy tal vez no tanto extranjeros porque la sociedad y los tiempos actuales nos hace a vivir juntos, pero sí personas que están tal vez al lado mío, muy cerquita, pero que necesitan una asistencia y de buen testimonio. Ahí llegamos el último domingo que tuvimos la clase y hoy vamos a ver cualidades. Yo puse en la hoja allí terminando cualidades congregacionales o de conducción. Cualidades, requisitos que se tienen que ver en el anciano, pastor o obispo sobrevedor en la iglesia para que pueda ocupar ese oficio, pero que también nosotros como hijos de Dios, que no hemos tal vez anhelado ese oficio o tal vez no lo tengamos, debemos también aspirar. O sea, que no es solamente para apuntarle al otro, sino para mirarme hacia mí. Y allí en la hojita están las tres. Apto para enseñar, retenedor de buena palabra y no un neófito. Si ustedes se fijan en el primer cuadrito, estaban puestas en cada uno de los versículos. Vamos a leer los versículos que hacen referencia a estas tres. Están muy íntimamente relacionados. La vamos a ver después en un orden distinto al que está en la hojita, pues yo las anoté como venían. Y vamos entonces a leer 1 Timoteo. Recordemos que el texto base del que estamos viendo en este tiempo es 1 Timoteo 3, 1 al 7, está acá arriba, y Timoteo 1, 5 al 9, donde están las palabras. Lo que está en la hojita está en la transcripción, tal cual como figura en Reina Valera 60. Algunas veces, como hoy, vamos a utilizar algunas otras versiones que son un poquito más claras. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Voy a leer Reina Valera, pero después vamos a mencionar otra. Pero es necesario que el obispo, anciano, pastor o sobrevedor, ya lo hemos visto, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Allí está el que habíamos visto nosotros en nuestro bosquejo como el primero. Vamos a Timoteo un poquito más adelante, sigue diciendo no dado el vino, no pendenciero. Versículo 6, no un neófito, dice Reina Valera 60,
Y aclara por qué. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En alguno de los atributos, Pablo va a hacer énfasis por qué sí sea sobrio, por ejemplo, o por qué no sea un neófito, como en este caso. O sea, no un neófito. Ya vamos a aclarar qué es esa palabra, que la usamos prácticamente muy poco. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que es la que nosotros tenemos marcada en la hojita con número 3. Y vamos a Tito 1. En el versículo 8 dice, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 9, retenedor de palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí tenemos entonces la mención de los 3 versículos, de las 3 cualidades congregacionales o de conducción: apto para enseñar, retenedor de buena palabra y no un neófito. Vamos a invertir el orden, vamos a empezar por el primero, que es el 3, que está puesto acá, no un neófito. En primer lugar, antes de esto quiero aclarar, si ustedes leen nuevamente 1 Timoteo 3, del 1 hasta el 7, siguen después, habla de los diáconos, asimismo los diáconos, sigue la lista. Y leen Tito que en ningún momento Pablo habla de que las condiciones o las cualidades de esa persona menciona algún don espiritual. Yo hago esta aclaración. En ningún momento dice que el anciano, pastor, obispo, sobreveedor tiene que tener tal don. El año pasado vimos acerca de los dones espirituales. Yo había preparado una hojita parecida a esta. A veces a mí me ayuda y me resulta cómodo hacerlo mediante una tablita. Vamos comparando, ¿viste? Los trabajamos a veces con números, lo ordenamos de esta forma y después bosquejito, y también separamos y clasificamos los dones, no porque yo lo hice, sino porque otro hermano con un conocimiento impresionante como Samuel Pérez Millo los clasificó en dones fundantes, dones manifestantes, consolidantes y de servicio. Y los vimos. Pero había un principio fundamental del tema de los dones espirituales y yo quiero que lo aclaremos. Los dones espirituales, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Primero, lo da el Espíritu Santo. ¿Cómo lo da? Como Él quiere. Entonces, si yo quiero tener un don espiritual y el Espíritu Santo no quiere que yo lo tenga, no lo voy a tener por más que me esfuerce. No hay forma. Entonces, no depende de mí. Es muy lindo, yo quisiera tener el don de la misericordia y me esfuerzo, pero si el Espíritu Santo no me lo dio y me lo da en un solo momento, que es en el momento de la conversión, y Él sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es soberano. No me lo dio. Eso no quiere decir que yo no sea misericordioso. Pero recordemos cuando hablamos el año pasado y dimos la definición de don espiritual. Es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo a los creyentes en el momento de conversión y ahí aclaramos, para que actúe con misericordia. Y vimos todos los dones, no es tema de los dones. Por eso cuando venimos acá y hablamos de cualidades personales, sociales, congregacionales y familiares, no hablan nunca de un don. Porque eso ya lo dio el Espíritu Santo. Entonces acá no confundamos como algunos confunden, que cuando habla de que sea apto para enseñar, no dice que tiene que tener el don de enseñanza o el don de maestro. No lo dice. Porque el don de enseñanza y de maestro fue dado por el Espíritu Santo como Él quiere o quiso. Y no hay fondo. Yo hago esta aclaración. Eso está en 1 Corintios 12, 8 y 11, donde el año pasado, así como ahora estamos con 1 Timoteo 3 y Tito 1, el año pasado vimos 1 Corintios 12, 14, Romanos 8 y Efesios capítulo 4, que habla de los dones espirituales. Segundo, aclaro esto,
tener muchos dones espirituales no nos hace espiritual. La iglesia de Corinto, a la que Pablo escribe la primera carta, era una iglesia que no le faltaba ningún don. Personalmente creo que a ninguna iglesia tampoco le falta ningún don. El Espíritu Santo es soberano, pero el Espíritu Santo es sabio. Y estoy seguro que en 24 el Espíritu Santo ha dado todos los dones. Eso no quiere decir que sean bien ejercitados, porque depende de nosotros. Y sabemos nosotros, no es tema de la clase de hoy, que la iglesia de Corinto no era la que mejor se portaba. Si no, Pablo no le hubiese escrito la primera carta, que no la tenemos en la Biblia, y esta primera, que es la segunda cronológica, donde Pablo le dijo muchas verdades y muy fuertes. Pero gracias al Señor, la iglesia de Corintios recibió la palabra, la puso en práctica, y Pablo pudo escribir la segunda carta de Corinto que nosotros tenemos, que es la tercera. Hay una confusión de primera, segunda y tercera, pero donde la iglesia cambió de actitud. Hubo reconocimiento, hubo perdón, hubo confesión de pecado y hubo un cambio de actitud. Hecha esta aclaración, vamos entonces al primer requisito que Pablo dice a Tito: no un neófito. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra esa neófito. Hoy la usamos muy poquito. ¿Qué quiere decir neófito? Ahí en la hoja yo lo puse, así que léanla. El que la lea la pueden copiar. Recién plantado. La palabra en el griego, está escrito en griego, para los que saben leer, nefutos, pero viene con el prefijo neo. Es nuevo. Bien. Nuevo. Literalmente neófito es, como dice acá, recién plantado. Nuevo. Yo, estamos entrando a agosto, tal vez el mes que viene algunos de los que se dedican a la jardinería van a empezar a plantar los plantines, la época justa de que tengan que plantar, los que quieran plantar un arbolito o algo, es la época justa. Entonces la palabra viene de ahí, toma de uno recién planta, entonces prepara el pozo y planta. Estamos en una época donde la jardinería y el campo poco usado, pero en el tiempo de Pablo él estaba ilustrando esto. Es uno que ha sido recién plantado. Entonces recién plantado, ¿quién de acá plantó alguna vez un árbol, una plantita y ha visto pasar el tiempo? Bien. Veo acá las hermanas. Hace muchos años, Juan Marco era pequeño, habíamos plantado algunos árboles, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos al principio? Plantamos, vamos a suponer, un limonero. Apuntamos mucho tiempo, ¿no? Un plantín que después del verano, ¿qué hacemos? Lo cuidamos, lo regamos, que no nos agarren al limonero las hormigas, y vamos viendo hasta que la planta está firme, está fortaleza. Juan Marco tiene un lindo limonero en el patio. Hubo que dedicarle mucho tiempo. No sé si se lo dedicaste vos o se lo dedicó el anterior. Bueno, esa figura que para muchos hoy en día no es eso lo que está diciendo Pablo. No un recién plantado. ¿Qué dice Nueva Versión Internacional que cambió la palabra neófito que nosotros no usamos? ¿Alguno lo tiene así? No un recién convertido. Ahí lo tradujeron mucho mejor, porque esta es una palabra que ya quedó en la historia pasada. No un recién convertido. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir, que Pablo aclara que aquella persona que vaya a ocupar una tarea, el oficio pastoral de anciano, pastor, sobrevedor o obispo, no sea un recién plantado, un
recién convertido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos al principio a ver los términos de anciano, pastor, obispo, sobredor? Habíamos mencionado uno en particular, que es el que nosotros conocemos como anciano, que era presbítero, que literalmente está perfectamente traducido como anciano. Y no se refiere al abuelo, al que ya tiene 50, 60, 70 u 80 años, que ya le cuesta caminar, que tiene el pelo blanco, sino que se refería al término anciano a aquella persona que tenía, ¿qué? ¿Se acuerdan? Experiencia, o por sobre todas las cosas, madurez. Entonces dice, el anciano toma el término que utilizó el pueblo de Israel, porque ese término anciano venía del pueblo de Israel, era una persona no vieja, no adulta, sino maduro. Entonces dice, se requiere que la persona que sea anciano, pastor o obispo sea maduro, no un recién plantado. Vamos a la plantita del limonero. No una plantita que recién está plantada, que todavía yo la hago así y la quiebro, sino una planta que ya esté, que para cortarla necesite un serrucho o un hacha. Vamos a decir así. Alguien que no sea recién plantado. La intención acá no es hablar de años de antigüedad. No habla 5 años, 10 años, sino madurez. No es antigüedad, sino condición espiritual. Yo voy a volver a un pasaje que lo leímos hace bastante tiempo y que está en 1 Corintios 2:10. Así Pablo, antes de comenzar a hablarle a la iglesia de Corinto de todos los problemas que tenía, va a fijar algunas pautas y le va a decir, miren hermano, vamos a aclarar esto. 2:10 de 1 Corintios. Ahora bien, dice así, yo voy a leer Nueva Versión Internacional. Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu todo lo examina hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce? Hace una pregunta Pablo. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? ¿Quién conoce tus pensamientos? Vos mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo dice, mire, hay un conocimiento humano, natural, que lo conoces vos. Vos sabés cuáles son tus deseos, vos sabés lo que querés, vos sabés lo que querés ahora, lo que querés para mañana, lo que querés para la semana, para tu vida. Pero quiero decirte que el pensamiento de Dios lo conoce ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso fijémonos bien que este Espíritu ahí está puesto con mayúscula para ayudarnos. Nosotros no hemos recibido, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, Pablo y ustedes en la iglesia en Corinto, no hemos recibido el espíritu del hombre, el espíritu de esta sociedad, el espíritu de este tiempo, sino el espíritu, está con mayúscula, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha dado. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que le aprendemos en la escuela, en la universidad, en internet, en lo que sea, humana, sino con lo que enseña el Espíritu. Leamos bien, mayúscula, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales, de modo que acomodemos nuestros pensamientos espirituales de acuerdo a las verdades del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios
porque para él es locura. Es imposible que el pensamiento, el discernimiento, el conocimiento natural entienda el conocimiento o el discernimiento espiritual, porque es locura. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a nadie, porque, ahí voy a hacer una pregunta reflexiva, Pablo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda ser instruido? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Pero Pablo sigue escribiendo. Entonces dice, entendamos esto. Hay un conocimiento natural y un conocimiento espiritual. El natural no podemos nunca entenderlo de Dios. El espiritual es el que comprende. Y es el que viene de Dios, es el que viene de arriba. Yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes. Yo, hermanos, no le está hablando a inconversos. Le está hablando la iglesia de Corinto. Nos está hablando a nosotros hoy en día. No puedo dirigirlos a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros. Dice la nueva versión internacional, Reina Valera dice como a carnales, como inmaduros, como nuevitos, como recién plantados. Frágil, frágil. Apenas niños en Cristo. Yo lo voy a ilustrar así como decíamos, recién plantado es un niño, es frágil. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Se entiende mejor el término inmaduros que a veces carnales, pero es la misma expresión que escribe Reina Valera. Mientras que haya entre ustedes, ¿por qué se evidencia esa inmadurez en la iglesia? Se evidencia esa inmadurez. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios humanos? Y Pablo comienza allí después a decir algunos ejemplos. Yo le voy a mostrar por qué digo esto. Pero lo traigamos a hoy día. Vuelvo a repetirle, hermano, está hablando de una iglesia y había creyentes inmaduros, niños, carnales, como dice Nueva Versión Internacional. Pero dice, todos tenemos el mismo espíritu. Y algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Eran los dos pensadores, vamos a decir así, que marcaron a la iglesia de Corinto. Porque Pablo tuvo un buen tiempo, varios meses, y Apolos también. Y los dos eran conocedores de las Escrituras. Es más, dice que Apolos era valor elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces dice, no, a mí me gusta Pablo. Y a otro decía, a mí me gusta Apolos. Y había otros, está en versículos anteriores, que decían, no, a mí me gusta Cefas, Pedro. No, mira, yo me voy a Pentecostés, ahí el que habló fue Pedro. A mí me gusta Pedro. Pedro tenía una sencillez, era un hombre del vulgo, como dice Lucas. A mí me gusta Pedro. Pedro fue el que dio el mensaje en el capítulo 2, 3, 4, 5. A mí me gusta Pedro. Y había un cuarto grupo que eran los que eran de él, de Cristo. Eso no, yo no me identifico con ningún hombre. No, yo soy del Señor. Esto está diciendo acá. No seguimos la lectura, pero ese era el diagnóstico que hacía Pablo de la iglesia de Corintios. Después dice, estamos hablando de las divisiones. Entonces, cuando hablaba Pablo, los que eran de Pablo apuntaban y empezaban. Esto es para Emilia, para Teresa. Y cuando hablaba Apolo, decía, esto es para Juan Marco, esto, porque eran todos inmaduros. Eran todos como niños, eran todos con una plantita chiquita. Recordemos, la plantita, yo voy, la planto, puede tener 2, 3, 4, 5 meses, pero la saco. ¿Podés sacar el limonero, Juan Marco? Ya no lo podés hacer así. ¿Entendemos la figura? Ahora, un anciano, pastor o obispo sobrevedor, sí, tiene que ser bien
no nuevo, bien plantado. ¿Y yo? Igual, fuerte, firme. Entonces la madurez es para el anciano pastor, pero para mí también. Y acá Pablo, en Timoteo, no quiero seguir hablando sobre la inmadurez o la madurez, pero quiero decirte que lo que nos va a evidenciar la madurez espiritual no va a ser el ejercicio de los dones, sino va a ser la evidencia del fruto del Espíritu. Yo voy a evidenciar que esa plantita que plante ese arbolito es una naranja o una mandarina o un limonero, que son muy parecidas cuando yo las planto. Cuando tenga fruto. Hasta la flor creo que es muy parecida. Cuando tenga fruto. Entonces yo voy a saber que como hijo de Dios soy maduro, no neófito, vamos a decir esa palabra que ya no usamos más, no un recién convertido, cuando está firme, fuerte, ha crecido y da fruto. No vaya a ser, dice Pablo, volvemos a Timoteo, no vaya a ser que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un recién convertido, dice Nueva Versión Internacional, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación del diablo. Acá habla que tengamos mucho cuidado del orgullo. El orgullo y la madurez no va. El orgullo fue lo que llevó a la caída de Satanás. Allá en el tiempo desconocido. Fue lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer la voz de Dios. El orgullo. Porque la serpiente, Satanás, se la presentó de una forma y le dijo, lo que le dijo Dios no es así. Sino que seréis como Dios. Vio que era lindo el fruto, pero sí, lindo, bien, pero entró en Eva, en Adán, el orgullo. Proverbios, 2 versículos donde el sabio Salomón advierte sobre el orgullo. Y el orgullo lo va a contrastar con la humildad. Va a decir Pedro en el Nuevo Testamento, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el orgullo no es evidencia de madurez. Todavía está blandita la planta. El creyente que demuestra orgullo es inmaduro. El que es humilde demuestra orgullo. Proverbios 11:2 dice así, cuando viene la soberbia o el orgullo, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con el orgullo viene lo oprobio. Hay deshonra trae como oprobio. Con la humildad, la sabiduría. Y Proverbios 16:18, un pasaje muy conocido. 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia o el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Al orgullo, el paso siguiente que sigue el orgullo es la destrucción, dice Nueva Versión Internacional, y la altanería al fracaso. Una escalera. El paso siguiente, el orgullo, es el último escalón. Y después, la caída y el precipicio.
Por eso Pablo advierte a Timoteo, cuidado Timoteo, no un neófito, no un nuevo, no un recién convertido, pero todos sigamos el camino de la madurez. Todos sigamos el camino de la madurez. En Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, nos está narrando desde el capítulo 13 el primer viaje misionero de Pablo. Pablo sale con Bernabé, salen desde Antioquía, van primero a Chipre y después, si se ubican ustedes mentalmente en el mapa, cruzan a la isla de Chipre y después se dirigen a lo que se llamaba el Asia Menor, hoy Turquía. Hoy Turquía. Y comienza a evangelizar en su primer viaje misionero dando vuelta por lo que hoy es Turquía. Y en el capítulo 14 están en Iconio, en Listra, en Derbe, van enseñando la palabra y vemos, a veces nosotros leemos el pasaje, leemos el capítulo y lo vamos leyendo como quien lee una historieta o vemos una serie de Netflix, pero tenemos que tener que Pablo que lo que hace Lucas es un breve relato que nosotros debemos por ahí detenernos a ver las palabras. Y vemos que recorre Iconio, Derbe, Listra, territorio que después Pablo en el segundo viaje misionero, en el 16, va a volver nuevamente. Pero miren lo que dice en el versículo 21, Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vemos que no solamente fueron creyentes, no solo se predicó el evangelio, sino que fueron discípulos, alumnos, fueron instruidos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo hizo el recorrido y después, viendo de que había muchos discípulos, como que vuelve. Y confirmando los ánimos de los discípulos, de los hermanos, aquellos que habían sido convertidos, semana tras semana, confirmando y exhortándoles, les animaba y les decía que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino. Hermano, sigamos adelante porque va a haber muchos problemas. Y constituyendo, versículo 23, ancianos en cada iglesia, habiendo orado por ellos, a ayuno le encomendaron al Señor en quien habían creído. A veces nosotros quedamos con el 23, constituyeron ancianos, pero vamos a cómo fue el proceso. En el primer momento, Pablo, con Bernabé y los que lo acompañaron, no constituyeron ancianos. ¿Por qué? Porque todos eran recién plantaditos, eran todos plantines. La iglesia de Iconio, Listra, Derbe, todas las que estaban allí, después busquen el mapa. Eran todos plantines. Después de anunciar el evangelio, confirmando los ánimos, y los discípulos fueron creciendo. No nos dice el tiempo. Pero cuando los hermanos fueron confirmados, fueron fortaleciendo, ya no salía la planta tan fácil, ya no la agarraba de la mano y salía, sino que para sacar él necesitaba una pala, un pico y un hacha. Ahí constituyeron ancianos, porque ya había hermanos sólidos. Sólidos. Entonces yo voy a marcar acá neófitos, maduro. Madurez espiritual, no antigüedad. Maduro es no un niño, un adulto espiritualmente. Vamos a ver el segundo que nosotros tenemos aquí en la hojita. No un neófito, no un recién plantado. Acuérdate, llévate la idea del plantín, de la caja de plantines. O te compraste el arbolito y está en la bolsita chiquito. Pero ya es un árbol, no un recién plantado, sino que tenga madurez, que tenga crecimiento, que tenga fortaleza. El segundo, apto
para enseñar. Es el primero que está en la hojita que nosotros nos ayuda. Es el que está, volvemos al pasaje central de 1 Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Dónde dejé el machete? ¿Qué quiere decir la palabra? Pueden ver la hojita bosquejo. Apto para enseñar. ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Didácticos. Me acuerdo que hace, no sé, 20, 30 años la escuché, me encantó. Didácticos. Allá al último está Nailí y Sofía. Te voy a dar un ejemplo. Nailí le dice a Sofía, mira, cómprale a Santiago esto que tiene Juanpi, este juego, este libro, porque es muy didáctico. Nailí y Sofía lo entendieron, o no lo entendieron. Y saben, porque Juanpi, vos no sabes, de lo que sea, de la escuela, de la Biblia, de los autos, del universo, es didáctico. Las docentes saben muy bien cuando alguien era algo didáctico. Y antes la parte esa se utilizaban de, hoy van cambiando los recursos. Antes era manual, lámina, filmina, proyector. Hoy utilizamos el PowerPoint y todas las nuevas tecnologías. Tratamos de que la enseñanza sea, como dice acá, instructivo, sea hábil. Entonces decimos, mira, cómprale este libro, este juego, lo que sea, de acuerdo a la edad, porque es didáctico. Entonces, algo didáctico para el Juanpi y el Santiago, que tienen 7 años, más o menos 8, andan por ahí. Pero después necesita algo más didáctico para cuando tiene 10, y Bautista necesita algo más didáctico para 4. Didáctico, que sea apto para enseñar. Entonces, vamos a anotar acá, apto para enseñar. La palabra esta es didáctico. Tal vez cuando son más chiquitos, algo para que aprendan los colores, las formas geométricas. Lo que sea, las palabras, los instrumentos, los deportes. Entonces, balón chico, balón grande, tenis, fútbol, básquet, lo que sea. Lo que sea. Es didáctico. Ahora, ¿por qué Pablo le dice, ¿sabes una cosa, Timoteo? Es necesario que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea irreprensible, todos los requisitos, sea didáctico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que haga dibujo? ¿Para que haga dibujo? ¿Para que haga enseñanza? ¿Para que haga hoy, digamos, lindos PowerPoint? Para que enseñe a la iglesia. Y acá quiero aclarar que no habla del don de enseñanza, que es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo a creyentes. Abro un paréntesis. Hombre y mujer, para que pueda enseñar la palabra de Dios correctamente. Sino que dice, es necesario que el anciano, pastor u obispo sea didáctico. Porque, y acá empalmamos el que vimos recién, el neófito, el nuevo que va creciendo, la planta necesita agua, sol, oxígeno, y a veces le tenemos que ayudar un poco más con algunos nutrientes y tal vez con alguna sustancia para eliminar los insectos y los bichos que lo atacan para que pueda crecer. La iglesia, el cristiano, el Hijo de Dios, vos y yo, necesitamos alimento para crecer y fortalecer. Si no, vas a seguir siendo un plantín. ¿Cómo se fortalece la iglesia? ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? Por medio de
de la palabra de Dios. Doy un ejemplo. ¿Cómo se fortalece un niño chiquito? Ya estamos viendo una nenita de 4 meses, 5. ¿Cómo se fortalece para que vaya creciendo y llegue como tiene Juanpi? 8. Va a cumplir 7. Crezca, fortalezca. Con comida, con alimento. Por supuesto, necesita buen ambiente, buen ambiente. Después necesita ejercicio. Necesita hacer ejercicio, o sea, no tener un ambiente cerrado, sumamente tóxico, lleno de humo, fuman todo. Necesita hacer ejercicio. Necesita nutritivos y a veces necesita alimentar y ayudarlo con alguna sustancia más, vitamina. Pero si no come, no crece. Por más que haga ejercicio, por más que vaya a deporte y lo mande 3 veces a la semana y no come, no crece, no se fortalece. Muchas veces como hijos de Dios creemos que nos vamos a fortalecer por disciplinas espirituales que son buenas. Porque es bueno ir a hacer gimnasia, a hacer ejercicio. Es bueno tomar vitaminas, complejos vitamínicos, ¿no es cierto? Es bueno. Es bueno estar en un buen clima, no estar en un ambiente cerrado, sumamente tóxico. Pero si no, ¿cómo? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios creemos que con disciplinas espirituales es suficiente. Yo oro al Señor y creo que con eso es suficiente. Yo tengo comunión con el Señor y con los hermanos, el servicio, la alabanza, la adoración, el ayuno. Yo ayuno 3 veces a la semana y dedico ese tiempo, aunque no sea de 24 horas, 6 horas, 3 horas, 12 horas, al ayuno y lo dedico. Pero si yo no tengo el alimento base, que es la palabra de Dios, de nada me sirve. No voy a crecer. Voy a fortalecer los músculos, voy a ir al gimnasio 3 veces al día, pesa, camino, corro, bicicleta, todo lo que quiera. Pero estoy débil. Y muchas veces, como hijos de Dios, nos queremos fortalecernos a través de disciplinas espirituales, que son complementarias, como lo que yo mencioné, la oración, la comunión, la alabanza, la adoración, el ayuno, el servicio, pero desviamos el verdadero objetivo que nos va a fortalecer nuestra vida espiritual, que es la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es necesario que los hermanos que vayan a conducir en la iglesia, que sean pastores, ancianos, obispos, sobreveedores, conduzcan a la iglesia, lleven a las ovejas a buenos pastos, como dice el Salmo 23, puedan alimentarnos, sean aptos para enseñar. No que tengan el don de enseñanza, puedan enseñar, tengan la capacidad de dar una enseñanza, de aplicarla, de guiar y de proteger. Los hermanos que están en este sector de la iglesia y algunos otros que tienen unos cuantos años en la iglesia, Rodolfo también, recordaremos a un hermano que hubo en los primeros años de la iglesia que fue don Domingo Reina. Hermano que no tenía el don de enseñanza. Yo no me acuerdo si debe haber hablado alguna vez. No era maestro. Pero un hermano, yo recuerdo en la escuela dominical, un señor mayor, era el papá de Nelly Reina. Las enseñanzas que daba en la escuela dominical este viejito. Yo me acuerdo, era la edad que tienen los chicos de ustedes. ¿Por qué? Porque una persona que era apta para enseñar. Y siempre tenía una enseñanza espiritual para decirme. Yo hasta el día de hoy me acuerdo de las palabras que él me dijo en un momento muy especial de mi vida. Tenía 12 años. Muchos me deben haber dicho, pero yo me acuerdo las palabras de don Domingo.
Y los hermanos que lo conocieron, hasta Juan Marcos lo conoció a don Domingo. ¿Saben lo que era? Era un maestro. Él sabía enseñar. No era elocuente, no tenía elocuencia, no era un gran conferencista, pero era una persona apto para enseñar. En el momento oportuno, al grande, al chico, al niño, le daba una enseñanza. Eso es apto para enseñar. En el momento, en una clase, en un momento chico, a los chicos, a los grandes, a las mujeres. Ahora, ¿solamente para ancianos, pastores, obispos y diáconos? No, todos podemos ser aptos para enseñar a donde estemos. Tal vez no en la clase, tal vez no nos vamos a ir a animar en los seniors, pero sí en una célula, poder enseñar verdades espirituales para que estas personas los entiendan. Tienen que haber en la persona que es apta para enseñar conocimiento, disposición y capacidad. ¿Cómo se logra que yo pueda ser apto para enseñar, que tenga conocimiento? ¿Cómo alcanzo yo el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo lo consigo? Hay tres con la palabra de Dios. Primero, la única forma es que coma, es que yo tenga el plato y lo coma. Y la Biblia nos muestra tres prácticas importantísimas, que no debemos olvidar acerca de la fuente de la enseñanza. La primera, que es la familiar. La primera, empieza en la casa, no empieza en la iglesia, empieza en la casa. El ejemplo, Timoteo, lo mencionamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de buen testimonio, y Pablo se lo va a decir en su primera carta a Timoteo. Recordemos, primera carta va dirigida a Timoteo y la iglesia, cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Y la segunda carta, cómo te debes conducir vos, Timoteo. Y en las dos cartas, Pablo le recuerda su pasado familiar. Esa fe no fingida de la cual he visto primero en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, y estoy seguro que está en vos. Sabiendo de que era hijo de una mujer convertida creyente, como dijimos el domingo pasado, pero, acuérdense, pero de padre griego. No decía de padre griego, dice así, pero de padre griego. De persona no convertida, no santo. O sea, a pesar de que el papá de Timoteo no era creyente, eso es lo que está diciendo Lucas allí en Hechos 16. Él era una persona madura, porque de niño había conocido la Sagrada Escritura. Porque desde la niñez ha sabido las Sagradas, le dicen 2 Timoteo, las cuales te pueden hacer, hoy te sirven. Eso es lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel, eso está en... ¿Dónde está anotado? Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel esto, Jehová uno es. Y esto se lo vas a enseñar a los chicos todos los días. Y se lo vas a grabar y se lo vas a poner y se lo vas a poner en el marco de tu puerta. No porque tengas un cartelito en tu puerta, así como nosotros tenemos el pescadito en el auto. No, sino para que cada vez que llegue a tu casa se acuerde. Cada vez que se acuerde, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. La enseñanza comienza en la casa, en la familia, desde niño, desde chico. Hay otro ejemplo que es Ana y Samuel. El entorno familiar de Ana en su casa no era el mejor, no era el modelo que Dios había diseñado. ¿Se acuerdan? Estaba casado con Elcana tenía otra mujer. No era el mejor, no era el de la voluntad de Dios. Pero Ana era una mujer temerosa de Dios y crió, buscó, oró y crió a ese niño Samuel. Y Samuel llegó a ser fiel profeta de Dios. Primera Samuel capítulo 1, 2, 3, hasta que entre en escena Saúl en el libro. Pasa a ser el personaje del libro, el eje sigue en Samuel.
Samuel capítulo 3. ¿Dónde estaba Samuel? Durmiendo. ¿Dónde fue a vivir? Al templo, dice. En realidad era el tabernáculo. Era de carpa, era móvil. Con Elí, ahí estaba. Y era chiquito, 6, 7, 8, no importa la edad. Pero, porque desde la niñez, desde que era un bebé de pecho, Ana le enseñó los principios espirituales de Dios. Entonces tenemos el entorno familiar. No era el mejor, como el de Timoteo. Muchos más podemos mencionar. Yo tenía acá entonces Ana, Samuel. El primero es el familiar. El segundo, el personal o el individual. Y cuando ya tenemos un poquito más de... Lo fortalecemos, lo regamos de chiquito, pero después necesita mantener un estudio, una dedicación a la palabra de Dios. Y tenemos que ir a 1 Timoteo. Primero Timoteo 4:13. En la 1 Timoteo, mira cómo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpete de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo en 1 Timoteo estaba expectante. Timoteo, en breve voy a verte. 2 Timoteo, hago un paréntesis. ¿Qué dice Pablo? ¿Está pronto qué? Mi partida. ¿A dónde? Miren el contexto. En este contexto, yo en un tiempo más te voy a ir a ver, Timoteo, pero mientras voy, dedícate a ¿qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Tal vez no seas maestro, tal vez no tenga el don de maestro, tal vez no hables en la clase, pero Pablo nos exhorta a que la madurez y el crecimiento lo da, como dice acá, la lectura de la palabra de Dios. Entre tanto que voy, vamos a poder hablar un montón. Dedícate a la lectura. ¿Cuánto tiempo dedico yo a la lectura de la palabra de Dios? Rebobinamos como rebobinamos los videos antes, nos volvemos antes. ¿Se acuerdan? Leer, estudiar, meditar y aplicar. Leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra. No solamente la lectura, la estudio, la medito y la aplico en mi vida. Esto lo vimos hace unos cuantos domingos atrás. Pero vamos a 2 Timoteo para que veamos el contraste. En poquito voy, Pablo, y Timoteo. Lee, estudia. 2 Timoteo. 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es lo que decía yo recién. ¿Vieron que estaba acá? En poquito me voy, está diciendo Pablo. Ya me llega el día. Pero mira, versículo 13, está dando las últimas palabras. Pablo está escribiendo lo último que dejó registrado. 13, cuando vengas, Timoteo. Recién, en la primera Pablo iba a Timoteo. Ahora Timoteo va a ir a Roma, donde está Pablo. Trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Le había dejado la capa, la campera, el abrigo. Trae también ¿qué? Los libros y mayormente los pergaminos. Hay un video del hermano Samuel Pérez Millo con respecto a este versículo. Un mensaje. Después, si quieren, búsquenlo en el canal de YouTube con respecto a esto. Pablo ya se va. Sabe que lo matan al poco tiempo. Pero le piden los libros y los manuscritos. ¿Qué es lo que eran los libros y los manuscritos? La palabra de Dios. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Escuchaba esta semana que algunos de los manuscritos eran rollos.
¿Vieron cómo salen las películas? Rollos. Algunos rollos que se encontraron de las Sagradas Escrituras, manuscritos de la Palabra de Dios, llegan a tener 7 metros. No es tan portable como en el teléfono celular que tenemos todas las versiones en un chip chiquitito así. 7 metros. El rollo que le pedía Pablo a Timoteo no era chiquitito, no era que venía, tráeme el chip, yo lo pongo. Tenía sus buenos metros. Y lo otro, cuando dice libro, es cuando se dejó de utilizar los pergaminos enrollados y se empezaron a encuadernar los vegetales. No había papel, les aclaro, eran vegetales que se cocían, entonces quedaban como libros. O sea, no era plegadito, no era fácil de llevar en una carpetita, en un pendrive se lo llevo. Pero Pablo estaba en las últimas horas y quería la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos todo, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Al alcance de la mano, del teléfono, del celular, de la computadora, todo. Ocúpate de la lectura. Entonces, familiar, personal, y el tercero, la comunión con Dios. Job, 5 minutos. Job 36, 22. He aquí que Dios es excelso en su poder, dice Job. ¿Qué enseñador semejante a él? Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro hay que le compare? El mejor maestro de la palabra de Dios es el autor Dios. El mejor. Por eso no Apolo, no Cefas, no fulano, no mengano, Dios. Hago una aclaración. Estamos leyendo Job. Cuando leemos Job, cuidado con los versículos que leemos y cuidado cómo los apliquemos. Tenemos que ver quién lo dice. En este caso lo dice Job, porque por ahí los amigos Job no fueron muy exactos y precisos en lo que le dijeron. Entonces, cuidado cuando elijamos un versículo, porque a lo Elifaz si le vamos a pegar mal. Eso es cómo aplicamos la palabra de Dios. Pero Job, cuando escribió esto, ¿en qué año fue más o menos? A ver, los que ubican la historia y la cronología bíblica, más o menos. La mayoría de nuestras iglesias, nuestras Biblias no tienen fechas, pero la cronología y la historia bíblica nos tira una fecha aproximada. No pido la fecha exacta, aproximada. ¿Qué año? ¿Cómo? En la época de los patriarcas, dice Hernán. Bien, Hernán no se jugó con el número. Bien, pero a mí me gusta el número, más o menos. Es la época de los patriarcas, es en el no es contador, bien, 1800 antes de Cristo. Efectivamente, Job cuando se escribió, o el contexto histórico de Job, es en el año 1800, más o menos, 1900, 1700. En la misma época que Abraham. En la tierra de Uz estaba Job. En la tierra de Ur de los Caldeos, o ya en Canaán, estaba Abraham. Bien. ¿Estamos entonces? No tenemos fecha por ahí, no tenemos la fecha que nos diga. De la palabra de Dios, ¿qué había escrito en ese momento? ¿Seguro? Nada. Para esto es muy importante, cuando estudiemos la Biblia, estudiar lo que se llama cronología bíblica. Porque ¿quién escribió el Génesis? Ya casi lo quemé. Moisés. Bien. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Perfecto. Es el orden en que están los libros. Se los aprendieron los chicos en la escuela dominical. Espectacular. Pero ¿cuándo lo escribió en la cronología histórica? Más o menos, acá está Cristo, en el 1450 a.C. Acá está Moisés.
¿A dónde está Job? A veces lo leemos y no nos damos cuenta. ¿Qué tenía Job? No tenía ni el Pentateuco, no tenía Génesis, no tenía Éxodo, no tenía Levítico, no tenía Deuteronomio. David viene por acá. No había ningún salmo. No había ningún salmo. No había nada. Pablo sí tenía los pergaminos y los rollos y los manuscritos. Nosotros hoy tenemos todo. Todo. Todas las versiones, todo. Job no tenía nada. Es más, ¿saben ustedes que la historia del hombre se divide en historia y antes de la historia, ¿cómo se llama? Prehistoria. ¿Qué produce? Tampoco podemos ser tan precisos que cuándo fue. ¿Qué produce el cambio de historia y prehistoria? La escritura. Por lo tanto, muy posiblemente no es tan preciso. Estaba en la época de la prehistoria, donde no había escritura, no se había difundido mucho la escritura. Y dice que el mejor maestro, el único maestro, el que leímos acá, es Dios. Es Dios. Volvamos un poquito más. Job 29. Voy a repetir. Leemos Job, vemos quién es el que lo dice. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: 1. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba y cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Y sigue el relato. Pero yo quiero detenerme en estos versículos. Job va a decir, ahí en la enfermedad, en la soledad, en el dolor, en el abandono, dice: ¿cómo me gustaría volver a aquellos días antes? Y rememora a su familia, a sus hijos, todo lo que era el capítulo 1 de Job. Cuando yo me sentaba, dice más adelante, a la ciudad y venían los jóvenes, los mayores, me preguntaban, porque yo era... Pero nuevamente miro, ¿y de dónde? Dios iluminaba, como dice acá, con su lámpara, con su palabra, aún no escrita, a Job, que era irreprensible. Entonces, posiblemente hoy, tenemos todos los recursos, no sin nada como Job, no con pocos recursos como Pablo, pero tenemos que ir al mejor maestro que tenemos, que es el Señor. Y el Señor y su palabra. Por eso es importante que el anciano pastor o obispo sobre ellos sea apto para enseñar, pero nosotros tenemos que aprender y enseñar. Como lo hizo Job, con recursos nulos humanamente, pero la luz le venía de Dios. Con Timoteo, con Pablo y con lo que nosotros tenemos ahora. El domingo que viene yo concluyo con otra pincelada de una historia que nos muestra muchas veces el maduro y el inmaduro frente a la palabra de Dios, frente al Señor. Lo dejamos para el domingo que viene y vemos el último, que es retenedor de buena palabra. Dije que los tres está íntimamente vinculado al crecimiento, a la enseñanza y a ser buen retenedor. Dejemos de ser plantines, donde nos agarren las hormigas, el viento, y seamos un árbol en el Señor, fortalecidos y crecidos. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo. Ayúdanos a que podamos fortalecernos en tu palabra, en tu presencia, y que tú seas la luz, el maestro perfecto en todos nuestros tiempos. Despídenos con tu paz, acompáñanos en este tiempo de comunión. En el nombre de Jesús. Amén.